El humanismo fue un movimiento intelectual que se dio en el siglo XV, en la región de Italia, que buscó la difusión de los conocimientos para hacer el hombre un individuo verdaderamente humano y natural, en contraposición a lo divino y sobrenatural que constituyeron la meta del medievo. Humanismo viene de humanisti, que significa amante de la ciencia, del saber y cultor de las letras. Entre las características de este movimiento humanista se cuentan que hubo libertad de pensamiento para desterrar el sentido dogmático entre cosas e ideales. Existía un gran amor ante la naturaleza, a la que se consideraba como fuerte de investigación para el progreso de las ciencias. Cultivo de la inteligencia para ejercer el espíritu de crítica, análisis y de la interpretación. Había tendencia al estudio de los idiomas clásicos, griego y latín, de los cuales hoy en día son las bases de las lenguas modernas. Y por último, existía un sentido de reacción contra el espiritualismo medieval. El humanismo es una corriente cultural europea cuyos orígenes se encuentran en Italia, principalmente en torno a la Toscana, y que se desarrolló en el Renacimiento, con un renovado interés por civilización grecorromana. Los intelectuales de la época mostraron un vivo afán de conocimiento. El término humanismus fue acuñado en 1808 por el pedagogo alemán F. J. Niethammer para referirse a las enseñanzas medias centradas en el estudio de los clásicos griegos y latinos. Partía del término humanista, de uso común ya en el siglo XVI y originado en la jerga estudiantil de las universidades italianas para referirse a los profesores de humanidades o studia humanitas. En su origen, pues el humanismo no era un sistema filosófico sino un programa educativo y literario, pero al dar una nueva vida a los sistemas filosóficos clásicos griegos y latinos incorporaban importantes nociones filosóficas de orden diverso y más bien ecléctico, coincidentes únicamente en dar valor al hombre y al estudio de las humanidades. El humanismo renacentista fue una actividad de reforma cultural y educativa ejercida por rectores, coleccionistas de libros, educadores y escritores civiles y eclesiásticos, que a finales del siglo XV comenzaron a ser llamados como humanisti o humanistas. Se desarrolló durante el siglo XIV y principios del XV, y fue una respuesta a la educación universitaria escolástica, que entonces era denominada por la filosofía y lógica aristotélica. La escolástica se centró en la preparación de los hombres para ser médicos, abogados o teólogos profesionales, y se les enseñaba mediante libros de texto aprobados sobre lógica, filosofía natural, medicina, derecho y teología. Hubo importantes centros de humanismo en Florencia, Nápoles, Roma, Venecia, Mantua, Ferrara y Urbino. El humanismo secular es una filosofía de la vida que abarca la razón humana, el naturalismo metafísico, la moralidad altruista y la justicia distributiva. Rechaza las afirmaciones sobrenaturales, la fe y la religiosidad teístas, la pseudociencia y la superstición. La Unión Internacional Humanista y Ética, o IHEU por sus siglas en inglés, es la unión mundial de 117 organizaciones humanistas, racionalistas, ateas y seculares, entre otras. Su logo oficial es el humano feliz, el cual es una persona levantando las manos en el aire, y se ha adoptado también como símbolo internacional del humanismo secular. El humanismo religioso es una integración de la filosofía ética humanista con rituales y creencias religiosas, que se centran en necesidades, intereses y habilidades humanas. Aunque los practicantes del humanismo religioso no se organizaron oficialmente bajo el nombre de humanismos hasta el final del siglo XIX y XX, la unión de las religiones no teístas con la filosofía ética centrada en el ser humano tiene una larga historia. El culto a la razón fue una religión basada en el deísmo ideado durante la Revolución Francesa por Hebert y sus seguidores. En la década de 1850, Auguste Comte, el padre de la sociología, fundó el positivismo, una religión de humanidad. Uno de los primeros precursores de las organizaciones contemporáneas oficialmente humanistas fue la Asociación Religiosa Humanista formada en 1853 en Londres. Este grupo pionero fue organizado democráticamente con la participación de hombres y mujeres en la elección de la directiva,
y promueve el conocimiento de las ciencias, la filosofía y las artes. El movimiento de cultura ética se fundó en 1876. Su fundador, Felix Adler, un ex miembro de la Asociación de Libre Religiosa, concibió la cultura ética como una nueva religión que se retendría el mensaje ético con el corazón de todas las religiones.